Hay que considerar que de alguna u otra forma el ser humano siempre ha estado obsesionado un poco con el pasado, aunque realmente nunca aprende de él. Algo similar pasó con el neoclasicismo en la literatura. Según la RAE, del siglo XVII al siglo XVIII hubo una especie de obsesión o recuperación de lo que fueron las características del clasicismo grecorromano. Oye Ale, pero si ya tienes un video sobre el clásico romano o los clásicos romanos, ¿por qué habrías de hablar del neoclasicismo si va a ser exactamente lo mismo? Pues sí tiene algunas de las estructuras del neoclásico, pero también es importante recordar que durante esa época Descartes dijo una de las frases más importantes del racionalismo francés, que fue pienso, luego existo, así como se fundó lo que se considera hoy como la física clásica con Isaac Newton. Además, también le llaman el siglo de las luces porque durante ese tiempo se buscó un supuesto progreso de la humanidad. Oye, ¿y si has visto progreso? Un cambio. Bueno, pero sí hay obras chidas, ¿no? O sea, sí hay obras literarias que puedas mencionar. Además de obras literarias, hubo bastantes obras filosóficas como La crítica de la razón pura de Kant, pero la vez que hablé de Adam Smith la gente se puso medio loca, así que imagínate cómo se pondrían si yo hablara sobre la crítica de la razón pura, de la que entendí 2 líneas. ¿Y vas a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano? No hablaré de eso porque creo que igual podemos mencionarlo por encimita, pero también es importante mencionar que se iniciaron los primeros movimientos feministas con Mary Wollstonecraft y con Olympe de Gouges. Con ella se publicaron los derechos de la mujer, entonces pues igual lo mencionamos o no lo mencionamos en el video, igual aquí va a quedar eso. Esta feminista. Aunque la otra Alejandra diga que no es tan relevante recordar un poco las estructuras de los clásicos grecorromanos, me gustaría mencionarles 3 obras que creo representan a la perfección lo que pasó con el neoclasicismo literario, que fueron sentando las bases de lo que más adelante se considerarían novelas o de lo que más adelante serían el proceso por el que pasó nuestra sociedad económicamente, filosóficamente y socialmente. Entonces vamos a empezar. Como mencionamos en las características que se recuperan con el neoclasicismo de la literatura, es muy importante recordar que muchas de las obras de teatro que se crearon durante esta época estaban basadas en la mitología grecorromana. Una de mis favoritas y que me parece que todos ustedes deberán conocerla es Fedra de Racine. Fedra es una obra que se recupera el mito o la tragedia de Hipólito, que ya estaba escrito por Eurípides, y que le agrega algunas cosas sobre la mitología de otros autores que ayudaron a Racine a crear la idea de una Fedra más comprometida, menos loca, como se le consideró durante mucho tiempo en la mitología. Esta es una obra de teatro que trata precisamente sobre Fedra y cómo Fedra está enamorada de su hijo o su hijastro Hipólito. Ella piensa que su marido Teseo, a quien Teseo mucha gente ya conoce porque es el que se relaciona con el Minotauro y un héroe muy importante de la mitología griega. Fedra está casada con Teseo y sin embargo siente o ha sentido durante mucho tiempo una increíble pasión y amor por su hijo Hipólito, que en realidad no es su hijo porque es hijo de una amazona con la quien tuvo un amorío Teseo. La obra se centra cuando Teseo ya no regresa y mucha gente lo cree muerto y Fedra decide confesarle su amor a Hipólito. El problema es que Teseo no está muerto y este regresa, entonces Fedra tiene mucho miedo de que su hijastro Hipólito le confiese a su padre el amor que Fedra le tiene y decide adelantarse creando la famosa tragedia de Fedra. Esta es una obra que a lo mejor ustedes podrían leer con Eurípides. Sin embargo, a mí me parece que es importante recuperarla y me parece valiosa la recuperación que hace Racine sobre él, porque habla mucho sobre el poder de la pasión, sobre la razón humana. Y en este momento de muchos cambios sociales y científicos de la época, hablar de la pasión como algo que está por encima de la razón es algo que no muchos autores decidieron tocar. Fedra racionalmente entiende que no debería estar enamorada de su hijastro, porque además no se entiende lo que siente, pero ella siempre está mencionando que es el amor
el amor que le generó Venus y con la que está muy enojada, hace un montón de barbaridades con tal de salvarse el pellejo. Y de alguna forma pues ahí todo termina en tragedia. Las siguientes dos recomendaciones que les voy a hacer son dos obras literarias que marcaron para siempre la literatura inglesa particularmente. Son muy importantes porque entre ellas dos se contradicen. La primera son los viajes de Robinson Crusoe o Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Esta obra, que es la segunda obra inglesa más traducida y publicada o leída por el mundo después de la Biblia, es una obra que marcó las pautas en muchos sentidos para la época en la que estamos hablando de cambios y de revoluciones y de hechos científicos. La historia de Robinson Crusoe se trata de un hombre inglés que naufraga después de varios viajes que da al Brasil y termina en una isla de América Latina, donde durante aproximadamente 25 años está ahí solo y decide valerse por sí mismo para poder sobrevivir. Lo que a mí me gusta mucho de la obra de Daniel Defoe es una ayuda que tú puedes tener para entender la economía clásica y entender como este ideal del hombre económico que mucho tiempo se tuvo. Personalmente me parece muy utópico la forma en que Robinson Crusoe logra ser lo que es. A través de la obra se pueden analizar varios detalles. Primero, el colonialismo, que era un contexto en el que vivía el autor Daniel Defoe, el colonialismo inglés, de cómo llegaba a todas las colonias y cristianizaba a los indígenas. Segundo, la moral sobre las cosas. Y tercero, la idea del hombre perfecto que puede salir y puede hacer las cosas sin necesidad de nadie. Esta es considerada una novela de aventuras porque pues obviamente Robinson Crusoe le pasan muchas cosas. Cuando está en la isla, después de un tiempo se da cuenta que no está solo, que hay otro lugar donde hay caníbales. Y un día salva a uno de los prisioneros de los caníbales y le pone de nombre Viernes. Aunque no saben comunicarse porque no tienen el mismo idioma, Robinson Crusoe decide educarlo a través, obviamente, de la educación moral cristiana de los británicos y darle como toda esta idea del triunfo británico del mundo. Entonces, a mí me parece importante que para todos aquellos que les interese la economía, que les interese darle como un vistazo diferente a la literatura, podemos entender a Robinson Crusoe como este hombre económico cuando se da cuenta que el dinero no le sirve, porque en una isla donde no puede comercializar con nadie, el dinero no tiene ningún tipo de importancia y él aprende a hacer un montón de cosas, aprende, cosecha, se hace su vida con las posibilidades que tiene del barco, porque va recogiendo cosas del barco que le ayudan después a él empezar a cultivar, etcétera. Esa es una de las obras que les recomiendo. Creo que es un clásico literario británico, inglés, que es muy importante para entender muchas cosas. La siguiente obra que les quiero recomendar son Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Este autor, que para mí se me parece una contradicción a todo lo que escribió Daniel Defoe. A mí me parece importante mencionarlo porque también es como base o piedra angular de la literatura inglesa. Y esta obra es una sátira sobre todo el Estado, la forma en que se organizaba el Estado, la religión, Europa en general. Se trata de un personaje que se llama Gulliver, que se apellida Gulliver, es un cirujano, pero él es muy aburrido, le parece muy aburrido ser cirujano y un día decide lanzarse a hacer viajes en barco. En el libro podemos encontrar 4 viajes que son 4 libros. En estas 4 partes, él viaja a 4 lugares diferentes. A Lilliput, a Brobdingnag, a Laputa, pero ahí en Laputa le va a varios lugares o conoce ciertas ciudades, y finalmente la ciudad de los Jaims, no sé cómo se llama, no sé cómo se pronuncia, pero le voy a decir la ciudad de los caballos. Cada uno de estos viajes que hace, por ejemplo, son contrarios al otro. Lilliput es un lugar al que él llega donde todos miden 15 centímetros. Brobdingnag es un lugar donde todos miden 22 metros, es todo lo contrario, en unos son chiquitos, en otros son grandes. En Laputa es una isla que está en el cielo, pero la gente es muy estúpida. No es estúpida como por desconocimiento, sino que se enfoca en ideas que no le van a llevar a ninguna parte. Y en la ciudad de los caballos, o en el viaje que hace hacia los caballos, es todo lo contrario. Los seres estos que se llaman, no sé cómo se pronuncie, son seres muy brillantes, muy racionales, muy inteligentes y que ponen la verdad ante todo. A través de estos 4 viajes que Gulliver hace, tú puedes entender mucho del contexto en el que él vive, cómo hace una crítica hacia la forma en que se organizan las naciones, a la forma en que se organizan los estados para gobernar y en las nimiedades en las que ponen atención, como son los liliputienses, que son
quiere anteponer su religiosidad ante otras provincias. Por último, en el último viaje, por ejemplo, los caballos tienen la idea de que los yahoos, que son hombres, no piensan, son seres que no tienen raciocinio. Entonces cuando conocen a Gulliver y se dan cuenta que él es un yahoo, pero que piensa, aún así deciden que no le van a poner atención, que no va a ser lo más importante. Finalmente no le va bien, pasa de ser este cirujano muy inteligente, todo como muy racional, que termina enojado con el mundo después de conocer a los caballos, termina hablando con los caballos y viendo a los seres humanos como yahoos. Hay mucha crítica dentro de la obra de Jonathan Swift que a mí me parece muy relevante y que me parece que determina mucho de lo que pasó en el neoclasicismo. Es una forma de volver a cuestionar el Estado, volver a cuestionar las organizaciones e instituciones, volver a cuestionar la religiosidad, a la forma en que se organizaban, a la forma en que comerciaban. Por una parte, Robinson Crusoe es el hombre perfecto, el hombre económico, el hombre que logra salir adelante, que no tiene ningún tipo de vicio, ningún tipo de intención sexual. Y acá, en la obra de Jonathan Swift, que particularmente la prefiero, sí, o sea, son hombres malos, son hombres... Pone mucho en duda el concepto de qué te hace corrupto. ¿Nacemos corruptos o nos hacemos corruptos? Esas son mis 3 obras que me parecen importantes para entender el neoclásico de la literatura, para entender qué venía a continuación. Sí marcaron mucho de las pautas de lo que después estaría creando en Europa, y para mí me parece importante que como clásicos se puedan leer. Si tienen una chancita, Fedra es muy fácil de conseguir, Robinson Crusoe también, y también los viajes de Gulliver son clásicos que ya no están libres de autor y que se pueden encontrar en internet. Cualquiera de sus comentarios son bienvenidos. Yo soy Alejandra, este es Sputnik, nos vemos en el siguiente video y ya no le haremos caso a la Alejandra 2 que dice que no hay que hacer videos sobre los clásicos. Bye.